Los muchachos del Memphis, de Pedro Pace, número 81 de los cuentos que debes leer para ser parte del taller Narradores de Santo Domingo, en la voz de Ramón Saba. Polanco, el ciguapo, primera base. Estábamos jugando pelota frente al mar cuando de pronto vimos un barco entrando en tierra, enfilando hacia nosotros como un fantasma monumental y gris. Yo, que corro igual de espalda que de frente, me quedé con el madero al hombro, boquiabierto, sin sentir siquiera el pelotazo en la cabeza. El barco venía por encima de las aguas y casi lo vimos deslizarse hacia el campo de juego. Nadie corrió ni se movió de su posición. A lo lejos, el mar estaba poblándose de náufragos, mientras nosotros permanecíamos con los guantes en las manos, buscando otro cielo donde jugar. J. Kansen, el niño manco, jardinero central. Había sido su aldea, o más bien su audacia, la que nos impulsó a ir todas las noches al Memphis, encallado a 100 pies de la costa. Para no llegar a nuestras casas todos mojados, nos desnudábamos y guardábamos la ropa frente a las piedras de los acantilados. No íbamos a nado, de 3 en fondo, susurrando nuestros nombres en cada brazada. Adelante iba el niño manco, nadando con su único brazo, haciendo espumas con su muñón, más veloz que todos nosotros en el agua y en el terreno. Él decía que un tiburón, pero todos sabíamos que había perdido el brazo en las muelas de un trapiche. Aún así, era el cuarto bate y el capitán del equipo. Los infantes de Marina le habían enseñado a jugar béisbol en el patio de la fortaleza Osama. Los conocía bien y entendía su idioma. Quizás por eso fue el único que no se alarmó la primera noche que nos aventuramos al Memphis, cuando vimos flotando a nuestro lado el antebrazo de un marino tatuado con un ancla enorme y morada. El antebrazo iba en dirección contraria a la nuestra y se esforzaba en llegar a la costa. «Ese es Mackenzie Blue, no lo toquen», dijo el niño. «Vive en el horizonte». Ravelo La Plaga, tercera base. Desde el sarampión hasta las paperas, incluyendo los dolores de muelas y los catarros, todas las enfermedades nos la había transmitido sin contemplaciones y con la misma intensidad y virulencia con que él mismo las había sufrido. Nadie quería caminar a su lado ni pasar por su calle, pero desgraciadamente casi todos vivíamos en un mismo barrio y a cada vuelta de esquina nos topábamos con sus erupciones, su flema y su fiebre. No hubo manera de expulsarlo del equipo. Cuando jugábamos sin él, algunos de nosotros se rompía una pierna o un brazo, o se perdía nuestra única pelota, o caía un aguacero que nos enlodaba hasta los sueños. «Que venga el azaroso ese de Ravelo», decíamos, y volvía a salir el sol. Al principio, nada quería llevarlo al Memphis, pero un buen día se presentó afirmando que había ido solo y que había visto una sirena en los camarotes. Tancredo Rondón, el ñoño, jardinero izquierdo. La verdad era que estaba muy nervioso. Mi papá acababa de comprar un Ford T, último modelo 1916, y había decidido llevarme al farallón para iluminar con los faroles el lugar del siniestro. Había muchos carros estacionados en la playa, incluso por los acantilados, proyectando sus luces hacia el barco en busca de algún náufrago o sobreviviente. Todavía una semana después de haberse varado en el Memphis, mi papá prestando sus luces a la tragedia. Ahí seguía mi papá. Los primeros días yo creía que él estaba realmente condolido con la desaparición de más de 40 marinos. Pero una noche oí a mamá pedirle que estaba bueno de exhibir el carrito, que ya todo el mundo lo había visto y sabía que era el primer Ford T que rodaba por las calles de Santo Domingo. No eran, sin embargo, las jornadas de rescate lo que me preocupaba, sino el temor de que fueran a sorprender a los muchachos yendo y viniendo del Memphis, en unos abordajes impúdicos y vandálicos de los cuales yo también era cómplice. Mustafa Rancel,
el tour comidas, para corto. La tentación del saqueo salía de él, no había duda. Aunque lo llamaba sobras del rey, fue Mustafá Rancel el que nos propuso que nos lleváramos todo lo humanamente transportable del barco. Hasta la chatarra se vende, nos dijo, mirando con avidez el inmenso casco cuarteado del Memphis. Para empezar, abrió baúles y maletas abandonados, seleccionó uniformes y polainas y nos sugirió que recogiéramos todos los chalecos salvavidas que encontráramos en el crucero de guerra. Cualquier decamisado lo compara, aventuró a decir, presumiendo que los chalecos salvavidas eran los más prácticos y duraderos que cualquier vestimenta convencional. Luego se le ocurrió desmantelar todos los camarotes, eligiendo los mejores que habían, tanto colchones como sábanas, para venderlos en los hoteles de chinos. No tan satisfecho, entró en la cabina de proa y se apropió del telégrafo, el cual cambió por 2 bates y 6 guantes de béisbol. Después lo vimos cabalgando y cargando las herramientas de avería, apuntando y borrando en el libro de bitácora cálculos insospechados. Finalmente, cuando le mostramos un pesado bargueño donde había varias banderas norteamericanas, nos dijo, casi desdeñando la mercancía, enróllenlas, las venderemos como alfombras. Lupe Navarro, el soñador, lanzador. A nuestro barrio le llamaban el Mondongo, quizás porque había formado al lado del matadero, cerca del terreno donde jugábamos pelota. Nuestros padres eran carniceros, matarifes, desolladores, traficantes de vísceras y despojos. No todos, porque había 2 o 3 del equipo que vivían en la avenida Independencia. Eran los riquitos del grupo. Sus papás tenían carros, casas con balcones, jardines que llegaban hasta el mar y no cagaban en letrinas, sino en inodoros portátiles, que según ellos se los habían comprado a los infantes de marina. No era un secreto para nadie que los niños de familia jamás pasaban por el matadero. Sí venían a jugar pelota con nosotros y esto lo hacían porque se escapaban de sus estancias. Después, la tentación de la sirena fue más grande que cualquier castigo. Ella era todavía para nosotros un limbo de placeres, un musgo ajeno a la ciudad. Solo la oíamos cantar, pero no sabíamos de dónde venía su voz que parecía escondida en el silencio del Memphis. Cantaba como si estuviera enamorada, sin música, a capela con el oleaje. Nosotros recorríamos el barco de punta a punta sin encontrarla. Buceábamos desperdigados por los arrecifes, buscando su nombre en los labios de los ahogados, organizábamos serenatas de mar y le preguntábamos a los pájaros si ella había donado su cuerpo al resplandor. Solo para honrarla, educamos una multitud de peces en nuestras manos, y aunque la presentíamos comprometida en la oscuridad, aguardábamos a que subiera con la mañana. Una tarde le escribí un poema largo en la arena, pero una bandada de golondrinas lo alzó en su vuelo. Celso Pumarol, el guayo, segunda base. Ya lo habíamos vendido casi todo a domicilio y sin regateo. Tal copio nos los había ordenado Mustafá Rangel. Hasta teníamos una flotilla de botes salvavidas para alquilarlos en las montañas y llevar a algunos curiosos hasta el Memphis. Pero al caer la tarde, los sacábamos del servicio porque la noche se había convertido para nosotros en un reducto privado, en un solar flotante donde solo había espacio para el amor. Aunque Ravelo, la plaga, sostenía que él había sido el único en ver la sirena, lo cierto fue que un sereno de la capitanía del puerto terminó siendo el primero en presentárnosla. Aquella noche, abriendo y cerrando escotillas, nos condujo hasta donde nunca habíamos llegado, hasta el rocalloso corazón del Memphis. Nos la enseñó tendida sobre los colares
y los sargazos que habían penetrado en el fondo del casco. Estaba desnuda y sonriente, y su piel parecía lavada por el limo de muchos insomnios. Casi sin darnos cuenta, Ponciano nos incitó a poseerla de uno en uno y cuantas veces quisiéramos. Esa noche yo fui el primero en desdoblar su fragancia y el último en abandonarla. Negro Benítez, el plebe, jardinero derecho. ¿Cuándo es que asoso sobrar la vaina esta? Y repetía, ¿cuándo es que va a sobrar la vaina esta? Solía siempre tartamudear el Negro Benítez. Era el único que le irritaba la figura espectral del Memphis. Podía decirse que lo odiaba desde el primer día que lo ha visto en el terreno de juego. Y no solo al Memphis, sino también a toda la tripulación que había sobrevivido. Todos nos hicimos de la vista gorda el día que lo vimos desnudando el cadáver de un marino. Fue la primera noche que exploramos el Memphis, cuando todavía la gente trataba de rescatar a los infantes de marina. Luego de despojarlo de la ropa, empezó a patearlo y a bofetearlo, farfullando. Nosotros tenemos que salvarlo. Mientras ustedes vienen a jodernos. Por eso tal vez era que él con menos frecuencia subió al barco la noche que conocíamos a la sirena. Fue el único que la repudió antes de tocarla. A esta la conozco yo, exclamó con sorna. Es una puta del matadero y esta mojada de vicio. Benjamín Ogando, La Guinea, receptor. Después de varias semanas de haber guardado en secreto el hallazgo de nuestra sirena, Ponciano, el sereno de la capitanía del puerto, empezó a subir a bordo a los muchachos de otros barrios. Las sirenas, como los tesoros, nos dijo, hay que compartirlos. Pero nosotros no estábamos conformes, porque ya no solo pasábamos noches enteras haciendo fila en la cubierta, sino que cuando nos llegaba el turno, había que pagarle a Ponciano 5 centavos para ver a la sirena y 10 para acostarse con ella. Ahora la contemplábamos más resuelta y carnal, aún desnuda, pero cubierto los senos con un chaleco salvavidas. Rendida sobre una lona de campamento, fumando cigarrillos, Lucky Strike. Más tarde, nos fue imposible volver a verla, ni siquiera de lejos, porque ya los adultos que trabajaban en las inmediaciones del puerto también hacían fila para conocerla. Cuando Ponciano subió la tarifa aceptando solo $, los infantes de marina que ya habían invadido la ciudad y todo el país desplazaron a los criollos de su lasciva curiosidad. Fue una noche de Navidad cuando nos enteramos de que la sirena había aparecido muerta en los arrecifes. Ponciano fue el primero en decírmelo, quizá porque soy el más viejo del grupo. Yo le transmití la noticia inmediatamente a los muchachos. Esa noche fuimos todos juntos a los arrecifes, pero mucho más que el cadáver. Una de las cosas que recordábamos cuando vimos la silueta de la sirena embalsamada en su lecho de corales fue el cementerio que hizo el Negro Benítez, quien nos comentó por primera vez que en su vida dejó de ser plebe y nos dijo tartamudeando, murió en sus aguas de por sí. No decían ustedes que era una sirena. Lepe Lizardo, La Flecha, taponero. Realmente ya estábamos por devolvernos cuando vimos de pronto, en medio de la noche, el antebrazo de aquel marino nadando ahora mar adentro. Ese es Mackenzie Blue, exclamamos todos. A pesar del oleaje, el antebrazo esquivó los arrecifes, palpitando entre la lluvia, emergiendo más musculoso y ágil que nunca, enorme y brillante, mostrando en cada brazada el tatuaje con nuestra sirena aferrada a su ancla. Camarena Son, el baby, entrenador. El Memphis
Pasó 20 años varado en el mar. Nunca terminó de hundirse ni nadie se ocupó nunca de desencallarlo. Ni siquiera el día que se fueron los infantes de marina se molestaron en removerlo. La gente que pasaba por el malecón no veía emproado y desnudo como un negro cascarón semoviente. Así lo veían. Muchos lo contemplaban con indiferencia, otros con desprecio, incluso algunos con indignación y asco. Sobre todo que ya sabían que el Memphis, con el paso de los años, se había convertido en una madriguera de rateros, en un escondrijo de chulos y proxenetas que se daban cita en la madrugada para violar y pervertir menores, para repartir la mercancía robada, para secuestrar y torturar a los adversarios del régimen. En el Memphis sentó residencia la escoria. Fue lo último que oí decir a mis espaldas. Salcedo de Jesús, Cicote, Cargabates. Cada día más un olor envenenado, sulfuroso, nauseabundo invade al Memphis. Las ratas cruzan por las bordas desvencijadas, por la sala de calderas, por el cuarto de máquinas, bajan y suben por las escotillas. En noches de luna llena se ilumina la nueva pobredumbre de sus inquilinos, mendigos dementes, soplones y calieses de tugurios, riferas crapulosas y prostitutas fétidas que aguardan su turno para abordar antes del amanecer. El Memphis es una cloaca seca por donde se arrastran los delincuentes más sádicos y depravados, el AMPA de la ciudad. Así nos llaman ahora, y es verdad. Pero se olvidan que alguna vez fuimos inocentes, hace mucho tiempo ya, que asaltaran nuestro cielo cuando éramos muchachos y jugábamos pelota frente al mar.